Si salimos hoy día, ya, pues salgamos. Hemos estado toda la semana encerrados aquí en la casa. Se sabe que no se puede. Estamos en cuarentena, están todos los locales cerrados. ¿En serio? Estamos con toque de queda, pues. ¿No te acordás que lo declararon el día lunes? El lunes fue o el martes, bueno, pero declararon toque de queda desde las 10 de la noche. Así que te jodiste nomás, pues no vayas a poder salir. Chale, ¿qué puedo hacer entonces? El texto que acabamos de ver es un texto de tipo argumentativo, precisamente porque se presenta una tesis, no se puede salir a la calle y se entregan ciertos argumentos que fundamentan esa postura. Estamos en cuarentena, toque de queda, los locales están cerrados, en consecuencia no es una buena idea salir. El tipo de texto argumentativo más común son precisamente todo ese tipo de interacciones en las que nosotros intentamos convencer o persuadir acerca de nuestro punto de vista o de la necesidad de hacer algo. Hoy día vamos a hablar acerca de un tipo de texto argumentativo que es de un carácter más académico, es decir, no suele ser usado en nuestra vida cotidiana, sino más bien en los círculos de producción del conocimiento. Este texto se llama ensayo y tiene cierta estructura más o menos delimitada y tiene también ciertas características que le hacen ser este tipo de género textual. Se hace necesario en este punto empezar a explicar en primer lugar qué es un texto argumentativo. Cada vez que se hace esta pregunta en una sala de clase, lo más usual es que se diga, es un texto que presenta argumentos. Pues sí, es un texto que presenta argumentos. Ahora, lo importante no es que solamente se presenten argumentos, sino que esos argumentos buscan defender una idea, defender una proposición. Y eso que se defiende se denomina tesis. En un texto argumentativo se pueden defender distintas ideas, desde cosas mundanas como por ejemplo no es conveniente que hoy día uses chaleco porque habrá calor, hasta cosas un poco más complejas, ya por ejemplo decir José Donoso tenía todo un trauma con su madre y por eso la literatura que escribe. En consecuencia, en verdad cuando nosotros argumentamos podemos debatir sobre cualquier tema, pero precisamente la condición esencial es que la tesis efectivamente no tenga una postura única, sino que pueda absorber distintos puntos de vista. Y para eso existe el ensayo. El ensayo es un tipo de texto en el cual yo no solamente fundamento la postura a favor o en contra de algo, sino que discurro con el pensamiento de manera tal de poder recorrer las otras aristas que tiene esa temática, que quizás no han sido abordadas todavía. Lo básico es que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión en términos muy sucintos. La introducción, como movida retórica, tiene ciertos componentes que no pueden faltar. El primero de ellos es la contextualización del tema a tratar. Si yo, por ejemplo, voy a escribir un texto argumentativo respecto a la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus, yo lo primero que tendría que hacer es definir qué es el coronavirus, desde cuándo empezó a afectar nuestra realidad y cuáles han sido las medidas que han sido tomadas hasta el momento por distintos países, por ejemplo. Una vez hecha esta contextualización, lo siguiente que debo realizar es plantear la tesis. ¿Cuál es la tesis que voy a defender dentro de todo el texto que yo voy a escribir? Esta tesis solamente hay que enunciarla y es muy probable que también sea pertinente dentro de una introducción señalar por qué es pertinente discutir esta tesis. Entonces yo, por ejemplo, en el caso del coronavirus podría decir, es pertinente discutir acerca del coronavirus debido a que hoy en día nos enfrentamos a un escenario en donde 7 comunas de Santiago se encuentran en cuarentena total. Por lo tanto, este es un tema muy contingente. Posteriormente, luego de hacer la contextualización, luego de explicar la tesis y cuál es su importancia, lo siguiente es enunciar los argumentos. Enunciar significa hacer una pequeña pincelada respecto a qué voy a decir, pero no decirlo todavía. Entonces, por ejemplo, si mis argumentos van a ser en base a lo económico, los movimientos sociales y en las políticas públicas, yo podría decir, a lo largo de este texto se desarrollarán 3 argumentos. El primero en relación a la economía de nuestro país, el segundo en relación a las políticas públicas en el área de salud y finalmente el desarrollo. Usted puede escribir un ensayo en verdad como le plazca, pero lo que se recomienda es que por lo menos haya un párrafo por argumento y que en cada argumento usted también coloque las evidencias correspondientes que sustentan su postura. ¿Por qué son importantes las evidencias? Porque si no las tengo y yo estoy diciendo así como algo porque se me ocurrió,
evidentemente le va a faltar sustento a ese argumento. Y ese argumento que yo estoy dando, que quizás puede sonar muy coherente, algo le va a faltar, y si algo le falta, se nos cae. Al final del ensayo argumentativo, lo que nos corresponde escribir es la conclusión. Esta conclusión tiene que tener al menos dos de las siguientes características. La primera, tiene que indicar claramente cuáles fueron las posturas defendidas y cuáles fueron los argumentos entregados en función de esa postura defendida. Lo último que no puede faltar es un juicio respecto a la importancia del tema o algún punto que no haya sido tocado dentro del ensayo pero que sea pertinente discutir en un debate más adelante. Finalmente, y no menos importante, es cuál es el título que le colocaremos a nuestro ensayo. El título tiene que ser, por un lado, abarcador de la temática. Si estamos hablando de coronavirus, no vamos a poner árboles frutales dentro del título. En segundo lugar, tiene que ser esclarecedor acerca de la tesis que se va a defender. Lo que no puede faltar bajo ninguna circunstancia, ninguna, cero, none, ninguna, nada, nadita, ninguna, nada, es que nuestros argumentos no defiendan la tesis que nosotros estamos buscando defender. Recordemos, todo texto argumentativo está escrito para convencer o persuadir al lector. Yo no escribo o yo no digo un texto argumentativo esperando no generar ningún efecto en el lector. Al contrario, yo lo que espero es que él diga, oh sí, en verdad, quien emite este mensaje tiene toda la razón. Esa es la idea. Para eso yo hago un texto argumentativo. Y si eso no se logra es que entonces el propósito comunicativo no quedó muy claro. Y lo otro que no puede faltar es que los argumentos tengan respaldo, que hayan evidencias detrás de estos argumentos que sustenten lo que usted está diciendo. No porque usted no tenga buenas ideas, sino porque esas ideas que usted tiene, al ser compartidas con alguien, se robustecen.